Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 24 de julio de 2019. Calendario económico, comenzamos con muy malas noticias en Alemania. PMI manufacturero que estaba en terreno contractivo continuó cayendo. Este indicador, cualquier lectura por debajo de 50 es mala. El anterior dato era 45, el nuevo es de 43.1, así que este desplome del sector manufacturero alemán sería el más grande desde el año 2012 y está asociado con una contracción de las exportaciones del sector automotriz en sus máximos de contracción de los últimos 10 años. Así que las noticias no son muy positivas para la mayor economía de la zona euro. Por otro lado, también tuvimos indicadores en Francia de este mismo sector manufacturero, el cual pasó de un crecimiento del 51.6 en este indicador del PMI a un estancamiento con una lectura de 50, es decir, tampoco la segunda mayor economía de la zona euro tiene buenas noticias en el sector manufacturero. Y para finalizar, como un todo, la zona euro registró entonces un sector manufacturero con mayor contracción desde una cifra de 47.6 que el mercado esperaba se mantuviera inalterada en esta medición preliminar del mes de julio, cayó a un nuevo mínimo de 46.4. Los indicadores de PMI compuestos que incluyen el sector servicios también obviamente se han visto afectados por lo que ocurrió en el sector manufacturero. El indicador compuesto para toda la zona euro descendió de 52.2 a 51.5. Para el caso de Alemania descendió de 52.6 a 51.4. Y para el caso de Francia descendió de 52.7 a 51.7, es decir, continuamos observando debilitamiento importante de la economía europea y nos muestra o nos da más razones para que el Banco Central Europeo tal vez el día de mañana, como dicen algunos inversionistas, anuncie medidas de política monetaria, así que mañana temprano será muy importante estar pendiente de esta reunión. Con respecto hoy a los Estados Unidos, tenemos otro indicador del sector inmobiliario. Ayer tuvimos una sorpresa también negativa en el nivel de ventas de vivienda usada. Algunos dicen que es por una falta de inventarios de vivienda, pero lo que estamos viendo es enfriamiento en términos generales también económicos en los Estados Unidos. Hoy hacia las 9 de la mañana tendremos entonces la cifra de ventas de vivienda nueva donde se espera una reacción positiva. Con respecto al tema del PMI, será dado a conocer en algunos minutos también en los Estados Unidos, donde el mercado no espera afectación como ocurrió en el tema europeo. Veremos si ocurre esto o no. Tendremos colocación de tesoros a 5 años por cerca de 40 billones. Ayer tuvimos colocación de tesoros a 2 años y cerraría la jornada con los indicadores en Colombia de confianza de los industriales y de los comerciantes en niveles que no han venido estando tan negativos. Recuerden que Colombia el peor indicador en términos de confianza es el de los consumidores, que no ha reaccionado favorablemente. Con respecto entonces a cómo se han venido comportando los mercados, ayer había sido una muy buena jornada, pero media hora después del cierre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció su interés en adelantar una investigación antimonopolio o por prácticas digamos, contrarias a la libre competencia, adelantadas por los gigantes tecnológicos de este país. Entiéndase lo que es el tema de Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. Así que después de haber cerrado en el premercado, en el after hour y hoy en el premercado estamos registrando descensos en estas acciones cercanas al 1%. Hoy entonces tenemos apertura negativa en los mercados también, no solamente por el tema europeo, sino por este anuncio de investigación en contra de las compañías tecnológicas. En Europa el día de ayer se había dado inicio a la publicación de resultados del sector financiero y UBS sorprendió al mercado. El mercado esperaba contracción de casi 25% de las utilidades. Las utilidades para el caso de UBS aumentaron 1%. Esto fue muy favorable y registró su mayor utilidad trimestral de los últimos 9 meses. Con respecto a Banco Santander, sí hubo una revisión a la baja de sus utilidades, 18% menos que en el mismo periodo del año pasado, explicado por efectos contables de su negocio principalmente en el Reino Unido que no va muy bien. Y con respecto a Deutsche Bank, el día de hoy se va a conocer las cifras del segundo trimestre. Ya la semana pasada nos habían advertido sobre una pérdida de 2.8 billones de euros debido a su proceso de reestructuración o la nueva reestructuración que está adelantando. Hoy conocimos que esa pérdida superior fue de 3.15 billones de euros, con lo que la acción está cayendo más del 3%. Así que no muy buenas noticias el día de hoy en términos del sector
bancario. El día de ayer no todo había sido negativo. Antes del cierre se había confirmado una próxima reunión ya cara a cara entre los equipos negociadores de Estados Unidos y de China, algo que estábamos esperando, pero no hay demasiados detalles sobre lo que va a ocurrir entonces este próximo lunes, así que no hay que ser muy optimistas en este frente. Boris Johnson finalmente entonces asumió ya como primer ministro, está nombrando a su gabinete y recibió información por parte de sus socios europeos diciéndole que no van a renegociar ningún acuerdo con el Reino Unido. Veremos qué pasa en estos próximos 100 días. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P registró un nuevo máximo de cierre en la jornada del día de ayer. Esto también se vio favorecido principalmente por mayor optimismo de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, junto a resultados positivos en la jornada. El día de hoy los futuros retroceden levemente, como Daniel lo mencionaba anteriormente. El Departamento de Justicia norteamericano iniciaría unas investigaciones antimonopolísticas contra diferentes compañías del sector tecnológico. Como tal, no se ha hablado, no se sabe específicamente qué compañías, pero se especula que podría ser Facebook, Alphabet, Google, Amazon, entre otras. El día de hoy tenemos resultados de Ford, Bank of America, Facebook, Caterpillar, entre otras compañías. Por el dólar en la jornada del día de hoy muestra un leve descanso. La jornada del día de ayer mostró se fortaleció en alta magnitud. El día de hoy muestra como tal un leve debilitamiento, recuperando, perdiendo parte de lo registrado el día de ayer. El euro sigue debilitándose. Esto es como tal de las únicas divisas como tal que nos ha mostrado un rebote, principalmente luego que el PMI de servicios manufacturero y de servicios francés fuese inferior al estimado por el mercado. A su vez, el PMI manufacturero alemán se sigue generando mayores preocupaciones, se siguió contrayendo y se ubica en mínimos desde el 2012. La libra esterlina rebota levemente, principalmente a la espera de que la jornada del día de hoy Boris Johnson escogería a su equipo para cumplir el Brexit. Cabe recordar que la Unión Europea ya mencionó que no busca como tal modificar los acuerdos. Por otra parte, los inventarios de crudo API disminuyeron el triple de lo estimado por el mercado, es decir, los inventarios se contrajeron 11 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba una contracción de 4 millones de barriles. Y por el lado de existencias de gasolina, se crecieron sorpresivamente, crecieron 4,4 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba un descenso de 0,7 millones de barriles. Teniendo en cuenta este dato, pesó un poco más gasolina que los inventarios de crudo y no generó como tal el rebote esperado. Que hay que monitorear el dato de la AIE en la jornada del día de hoy. Para más noticias de commodities los dejo con Daniel. Además de este sorpresivo descenso de los inventarios API, hay que estar muy pendientes también de los inventarios de gasolina, pues estos aumentaron 4.4 millones de barriles. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente leer esta parte de la información del crudo, sino todos los componentes que vamos a tener el día de hoy por parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Continuamos viendo cómo evolucionan estas tensiones entre Irán y el resto de países de Occidente, especialmente Estados Unidos. Con respecto a esto, tenemos una reunión el próximo 28 de julio entre Francia, Alemania, Reino Unido, China, Rusia e Irán para evaluar cómo pueden salvar este pacto de no proliferación nuclear, firmado en el 2015 y del cual el presidente Trump sacó a los Estados Unidos apenas inició su mandato. Irán, por su parte, a través de su presidente, ha manifestado que está, digamos, abierto a iniciar cualquier tipo de negociación con los Estados Unidos, siempre y cuando no signifique una rendición a sus intereses nacionales. Por supuesto, digamos que por lo menos el tono conciliador es favorable, es positivo, pero los detalles siempre hacen que uno no sea demasiado optimista en este momento con respecto a lo que está ocurriendo. Y el día de ayer se conocía que Estados Unidos había sancionado a una compañía energética china por haber estado realizando negocios con Irán. China respondía que esa compañía estaba simplemente trabajando bajo el derecho internacional como con cualquier otro país y que consideraba que esas sanciones anunciadas por Estados Unidos se
salían de cualquier término del derecho internacional. Por lo tanto, demandó a Estados Unidos que finalice las sanciones contra esa compañía china. Estados Unidos simplemente se mantiene firme en continuar con las sanciones y tratar de seguir afectando los ingresos de Irán hacia futuro. Mientras tanto, en el mercado petrolero tenemos un nuevo anuncio de Goldman Sachs, anuncio en el cual nos mostraba que había reducido su pronóstico de incremento de demanda de petróleo para este año desde 1,45 hacia 1,27, 1,28 millones de barriles día. De todas maneras, los pronósticos de crecimiento de Goldman Sachs siguen siendo superiores al consenso de mercado que cree que el petróleo o la demanda de crudo de este año aumentará 1 millón de barriles aproximadamente, 1 millón de barriles día. Con respecto entonces a la dinámica del sector petrolero, como ustedes pueden ver, hemos tenido algo de rebote, pero todavía en medio de una tendencia bajista. No hemos modificado para nada lo que hemos dicho desde comienzo de año de un precio del WTI alrededor de los $60. Y lo que estamos viendo en este momento es una dinámica de las últimas 4 jornadas relativamente favorables. Sin embargo, como mencionábamos, la tendencia es a la baja. Hay un siguiente nivel hacia los $57.40. Probablemente hoy veamos esos niveles teniendo en cuenta pues la publicación del tema de inventario, sobre todo en la parte de gasolina, que han salido en el sentido, digamos, contrario. Con respecto a el tema de renta fija, ayer hablábamos sobre la actualización de pronósticos del Fondo Monetario Internacional que había ajustado la expectativa para este año a solamente 3,2%. Tal vez lo más relevante fue lo que hizo en términos de regiones y sus advertencias sobre, obviamente, la protección o el proteccionismo comercial que está afectando la dinámica internacional. Esto es un llamado a lo que Estados Unidos ha venido implementando como contrario al crecimiento en todo el mundo. Y por otro lado, también tenemos el tema del Brexit como una de esas alertas que tiene el Fondo Monetario Internacional, diciendo que esto pues es potencialmente negativo desde el punto de vista que aumenta la probabilidad de una salida del Reino Unido sin acuerdo de la Unión Europea. Sin embargo, cuando vemos a Goldman Sachs haciendo sus escenarios de probabilidades, solo asigna una probabilidad del 20% a este escenario de acuerdo, de una salida sin acuerdo del Reino Unido y del 45% de una salida con acuerdo. Desde nuestro punto de vista sentimos que todavía la probabilidad de la salida sin acuerdo es aún mayor que lo que nos está diciendo Goldman Sachs. Así que estamos totalmente de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de ser muy precavidos con respecto a lo que vamos a hacer en los próximos 3 meses, teniendo en cuenta este factor de riesgo. Y frente a América Latina, el Fondo Monetario revisó muy fuerte las expectativas de crecimiento sobre México y sobre Brasil. Las de México las redujeron de 1,6 a 0,9%. Y las de Brasil las redujeron de 1,3 a 0,8%. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ahora crítico al Fondo Monetario Internacional por haber ajustado a la baja este pronóstico, su gobierno insiste en que van a alcanzar una meta del 2% de crecimiento. Con respecto a la dinámica de los bonos hoy, seguimos con los tesoros a 10 años alrededor del 2,05%, hoy suben 3 puntos básicos. No hemos tenido nueva información. Esos indicadores en Europa sí deberían estar reforzando la idea de que el Banco Central Europeo mañana pueda anunciar alguna medida adicional. Vemos ganancias importantes en los títulos italianos cayendo cerca de 11 puntos básicos a pesar de que la situación fiscal de este país no ha sido modificada. Eventualmente el mercado está apostando a que la Unión Europea no sancionará o no abrirá, digamos, otro campo de batalla con Italia en este momento cuando justamente tiene que concentrarse nuevamente en el Reino Unido. Eso es todo por ahora con respecto a los mercados internacionales. Recuerden, hoy hay una jornada no muy propicia para los activos de riesgo. Con respecto a Colombia, los dejamos con Raúl para que nos dé la información del mercado. Bueno, antes de comenzar con las noticias de mercado como tal, recuerden que hoy para Colombia tenemos indicadores de confianza. El día de ayer se nos dio a conocer unos indicadores de temas de importaciones. Colombia ha venido incrementando ese déficit comercial, no nos ha ayudado en nada el reciente retroceso del precio del petróleo y tampoco nos está ayudando en los incrementos de importaciones que estamos haciendo actualmente. Las importaciones del último mes en que tenemos información, el mes de mayo, alcanzaron los 4,8 casi billones de dólares durante ese periodo, por lo cual pues obviamente tenemos
un problema con lo que es el déficit comercial colombiano, es una gran debilidad. Recuerden que ya en el primer trimestre de este año el déficit de cuenta corriente superó el 4% y para todo el año continuaremos con este problema de acuerdo a las proyecciones del Banco de la República que calculan déficit del 4.6 en nuestras cuentas internacionales. Esto simplemente lo que se traduce es mayores necesidades de financiamiento internacional. Afortunadamente la Reserva Federal, el Banco Central Europeo e incluso Japón están considerando la posibilidad de incrementar la liquidez y de esta manera podremos estar financiando ese déficit durante este año. Esto era muy complicado a comienzo de año, un momento en el cual pues no se tenía ese mensaje tan fuerte de los bancos centrales de mayor liquidez. Con respecto a otros anuncios que hay en Colombia, hay que tener mucho cuidado con lo que está haciendo el gobierno en el frente de manejo de deudas. Si bien es cierto, está entre comillas, siendo más sincero con respecto al déficit que tiene Colombia, también esto tiene importantes implicaciones que nos va a explicar ahora Raúl. Por el lado del gobierno nacional, anunció que emitiría TES por 17 billones de pesos como tal para atender ciertas contingencias que tiene la nación, donde se contemplan 7 billones de pesos para el déficit del sector salud aproximadamente, el cual puede ser entre 7 y 9 billones de pesos, 4 billones de pesos en pasivos pensionales, 5 billones de pesos para cancelar ciertos pasivos de sentencias judiciales y 1 billón de pesos es destinado a Ruta del Sol 2, como lo mencionábamos el día de ayer. Esto como tal, teniendo en cuenta que es una nueva emisión de deuda, debería como tal generar presión hacia la alza sobre los TES, es decir, esperaríamos desvalorizaciones de los TES en las próximas jornadas. Desde el punto de vista accionario, tenemos el índice Colcap, el cual se valorizó en la jornada del día de ayer y recuperó el nivel de los 1.600 puntos, lo anterior principalmente favorecido por un entorno internacional positivo, teniendo en cuenta los acercamientos entre Estados Unidos y China, que finalmente se podrían volver a ver las caras luego del mes de mayo. A su vez, otra noticia positiva es que los volúmenes volvieron a repuntar y se aproximaron al promedio del año pasado, fueron levemente superiores, 149.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue preferencial Bancolombia con 32.000 millones. A su vez consideramos que ese comportamiento podría seguir siempre y cuando sea soportado y veamos como tal un mayor repunte por el lado de volúmenes y también a puertas de un inicio de temporada de resultados. Por lado de noticias, Grupo Casino anunció que sigue vendiendo activos, esta vez por 42 millones de euros. Como tal, anunció la venta de unos inmuebles y negocios de hipermercado en Marmadande, en Francia, otra venta de inmuebles y negocios de hipermercado en Honnêtes-le-Château y otra venta de inmuebles y hipermercados en Besiers. Esto como tal lo hizo las ventas que estos inmuebles le significaban, era de unos 76 millones de euros en 2018, lo cual significa una pérdida de alrededor de 2 millones de euros. Por otra parte, a Bianca Holdings, S&P se le sumó a la decisión de Fitch de disminuir la calificación de la compañía de triple C más a Selective Default, como tal, considerando que la refinanciación de la compañía lo que está dando señales que están incumpliendo sus pagos y también mantuvo su emisión de bonos en triple C, aunque mantuvo su perspectiva negativa. Por otro lado, por el lado de pasajeros, los pasajeros de Avianca se expandieron un 4,9%. Finalmente se empieza a observar repunte por el lado del mercado doméstico. Cabe recordar que en el último año el repunte de pasajeros era por el mercado internacional, mientras que el doméstico seguía muy débil. Esto como tal empieza a dar señales que la compañía desde el punto de vista operacional se ha recuperado levemente
del golpe por la huelga de pilotos, aunque consideramos que a pesar de que se muestra como tal una expansión, es bajo contra lo esperado por el mercado, esperaban cifras de dos dígitos. Por otro lado, el load factor, el factor de ocupación, mostró contracciones, es decir, en el plano doméstico la compañía está siendo menos eficiente, mientras que en el plano internacional se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, está cumpliendo su guidance de 82%. Y finalmente por el lado de Avianca, la compañía inició un proceso para que Avianca Argentina como tal deje de usar su marca. Cabe recordar que tanto Avianca Argentina como Avianca Brasil habían hecho un acuerdo para compartir la marca de Avianca, y teniendo en cuenta los recientes problemas que está teniendo Avianca Argentina, Avianca Holding decidió finiquitar este acuerdo. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Bancolombia ordinaria, la cual consideramos que se sigue observando cada vez atractiva, es como de los bancos con mayor potencial de valorización, teniendo en cuenta las recientes noticias por parte del pago del gobierno de Ruta del Sol 2, y también esperamos que los resultados del sector financiero se mantengan. A su vez, el spread entre las dos acciones se mantiene alto, aunque consideramos que esa recuperación dependerá de un mejor comportamiento por el lado de volúmenes. Y finalmente tenemos la acción de ISA, la cual según el indicador técnico, cabe recordar que el día de hoy se efectuó como tal el pago del dividendo, muestra como tal un descanso o un agotamiento de la tendencia alcista. Consideramos que esto podría dar dos señales: uno, que se podrían observar desvalorizaciones sobre la especie, o que se mantenga relativamente estable. Por parte de GCC consideramos que son niveles atractivos como tal de toma de utilidad de la especie, a la espera como tal de el precio de venta de la segunda etapa de enajenación de activos por parte de PM. Por el lado del dólar, este se debilitó por segunda jornada seguida, y cerró sobre los 3.180 pesos. Se negociaron más de 900 millones de dólares. Según el indicador TAS Pro, los rangos de negociación están entre 3.180 pesos y 3.200 pesos para el día de hoy. Consideramos que el día de hoy el dólar podría generar leves desvalorizaciones. Y finalmente, por el lado de TES, la curva de TES se desvalorizó levemente en la jornada del día de ayer, esto principalmente por el tramo medio y largo de la curva, mientras que el tramo corto de la curva mostró leves valorizaciones. Sin embargo, la curva VR también se siguió valorizando, principalmente por apetito de agentes extranjeros. Consideramos que hay que monitorear muy bien qué pasa con todo el tema de la emisión de deuda por parte del gobierno, lo cual podría generar presiones hacia el alza sobre los test. Fue todo por el comité de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, y no olviden conectarse el día de mañana. Muchas gracias.